Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Quiero que se salude con la persona que no vino, por favor. Busque uno que no vino y dígale, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dígale, buenos días. Si no lo conoce, sería bueno que le preguntara, bueno, ¿y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Recuerde que esta es la familia IBAC Central, así que uno en la familia la conoce, ¿cierto? Entonces hay que conocer la familia. Bueno, quiero que entremos en materia porque el tema que hoy estoy contento, emocionado porque sé que usted va a ser bendecido y pues yo quiero pues enseñar esto porque pues nos va a bendecir a todos. Amén. Nosotros estamos en una serie de enseñanzas que están enmarcadas en un tema y es cómo superar los conflictos. Hemos hecho ya un pequeño resumen bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero es que nos dimos cuenta que los conflictos surgen ¿dónde? Acá en el corazón. Son un problema de nosotros. No son un problema de los demás, sino es acá. Soy yo el de los problemas, soy yo el de los conflictos, pero normalmente le echamos la culpa a, es que usted me sacó el mal genio, es que si usted hubiera sido diferente, siempre hacemos, esa es nuestra tendencia. Y entonces si nosotros queremos superar los conflictos, necesitamos empezar primero agradando a Dios, ese es el primer paso. Cuando yo agrado a Dios, entonces trabajo con mis problemas, con lo que hay aquí en mi corazón. Y eso implica uno dejar la soberbia. Dejar la soberbia es dejar de creer que uno se las sabe todas, dejar de creer que uno no se equivoca. Eso hay que cambiarlo, hay que ser humilde, estar dispuesto a servir. Si usted se dispone a servir, déjeme decirle que se va a evitar una cantidad de problemas. Si usted se dispone a ser una persona humilde, muchas situaciones conflictivas que hay a su alrededor desaparecerán, empezarán a desaparecer. Pero también hay que trabajar con los ídolos de mi corazón. Y hablábamos que los ídolos en el corazón son aquellas cosas que yo deseo, aquellas cosas que yo anhelo, que empiezan a convertirse en exigencias, en demandas que yo hago. Y cuando no se satisfacen, entonces yo juzgo a esa persona. Cuando yo juzgo a la persona o a la circunstancia o institución que impide que mi deseo sea satisfecho, hay un conflicto y eso genera reacciones. Usted tiene que empezar a trabajar con los ídolos de su corazón. Y hace 8 días hablábamos acerca del perdón, porque ese es el segundo paso. Necesitamos aprender a perdonar. Y entonces yo hace 8 días le daba a usted las razones por las cuales usted debe perdonar, los argumentos por los cuales usted debe perdonar. Y lo primero es porque siempre le van a fallar. Segundo, le van a fallar muchas veces. Y tercero, porque es lo que Dios ha hecho contigo, perdonarte. Tienes 3 razones para perdonar, pero la pregunta queda en el aire y es todavía importante y fundamental resolverla. Y la pregunta es, ¿y cómo se perdona? Y eso es lo que yo quiero que esta mañana estudiemos. Por eso he titulado la enseñanza ¿Cómo perdonar? Así que usted debe prestar mucha atención porque vamos a ver ese asunto de cómo perdonar. Pero antes de seguir adelante, espero haber captado su atención y usted diga, no, voy a prestar atención porque eso es importante. Oremos a nuestro Dios, que Él sea moviéndose, que sea su presencia en medio de nosotros y Él sea el que nos hable, amén. Señor, aquí estamos, háblanos esta mañana. Señor, yo solo soy un instrumento y entonces que tu palabra sea la que llegue a las mentes y corazones, te lo pido. Por favor, Padre Celestial, glorifícate el día de hoy. Háblanos, habla nuestro corazón y ayúdanos a vivir y aplicar esto que hoy vamos a aprender, que necesitamos perdonar así como tú nos has perdonado. Gracias, Señor. Amén y amén. Normalmente no es que utilice muchas citas en mis enseñanzas, pero hoy sí lo voy a poner a buscar en la Biblia varias citas. Y si usted tiene conflicto con la búsqueda de las citas, tranquilo que aquí se las proyectamos, pero sí le voy a pedir es que las escriba en las notas que usted va a tomar. Y la primera cita es Mateo capítulo 18, versículo 35. Y dice así la escritura: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus
ofensas. Ese es el versículo final del capítulo 18 y nosotros hace 8 días leíamos la historia, la parábola de los dos deudores. Usted debe recordar que había un personaje que debía mucho y le fue perdonada esa deuda. Había otro que le debía a ese que fue perdonado una cantidad no igual de grande, pero este que fue perdonado no quiso perdonarlo, no quiso rebajarle la deuda. Y entonces el señor, el rey, bueno, el que estaba pidiendo cuentas, decidió: venga, yo a usted lo perdoné toda esa deuda y usted no quiso perdonar, vaya entonces a la cárcel y pague todo lo que debe. Y la enseñanza del Señor Jesús termina con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entender que es importante perdonar para todos nosotros es fácil. Entender que Dios nos ha perdonado y que por eso debemos perdonar es sencillo. Pero a nosotros nos pasa lo mismo que dijo hace mucho tiempo un señor que se llamaba C.S. Lewis. Y C.S. Lewis escribió y dijo algo así como esto. Dijo: todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. El problema no es teorizar acerca del perdón, el problema es aplicarlo y vivirlo en tu vida. El problema no es entender que hoy sí, mira, uno tiene que perdonar porque Dios nos ha perdonado. El asunto es que tú seas capaz de aplicar eso en tus relaciones, en los conflictos que tienes. Porque para todos nosotros la experiencia es esa. Sí, el perdón de Dios es tan maravilloso. El perdón de Dios es una cosa que todos debemos vivir. Ay, si todo el mundo aprendiera a perdonar. Usted escucha los políticos, escucha las cosas, la gente habla de perdón, perdón para aquí, perdón para allá, pero cuando le toca a usted ya es un asunto diferente, porque ahí todos ya no sabemos cómo perdonar. Y es más, muchas ocasiones sabemos que hay que perdonar, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso ese versículo que leemos acá, hay versículos peligrosos en la Biblia y este es uno de esos peligrosos. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Y la pregunta que hacíamos hace 8 días tengo que hacerla en este punto antes de entrar en materia, y es: ¿tú perdonas? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo perdonas a las personas que te ofenden? Es peligroso porque el Señor Jesús está vinculando la manera en que yo perdono a su perdón. Ay, eso es peligrosísimo, porque te llama a ti a perdonar como Él ha perdonado, si quieres ser perdonado como Él perdona. Imagínese. Y entonces la pregunta que a nosotros nos interesa y que debemos resolver el día de hoy es: ¿cómo perdonar? ¿Y cómo entonces es este asunto? Y yo quiero que te fijes principalmente en 2 cosas. La primera es que tú tienes que perdonar en tu corazón. Escucha eso. Debes perdonar ¿dónde? En tu corazón. Y alguien dirá: pues eso es una redundancia, pastor, pero no, le voy a explicar por qué. Váyase conmigo por favor a Marcos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Dice la escritura así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjese que el lenguaje es similar. El lenguaje de Mateo 18 es parecido ¿a qué? A este. Estamos como en el mismo contexto. El Señor Jesús está hablando como las mismas cosas, pero aquí hay un dato y un detalle muy interesante. Mire el versículo 25, la primera parte nada más me interesa que usted tenga presente. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra quién. Muy bien. La oración, en el mayor porcentaje, es algo que se hace privado. La oración pública debemos practicarla y bueno, lo hacemos, pero no es el lugar en donde usted saca a relucir aquellas cosas que solo debe escuchar Dios. Y cuando el Señor Jesús dice: y cuando estéis orando, ¿en dónde? Privado.
usted solito, dice: perdonad si tenéis algo contra alguno. Esa frasecita ya nos lleva a nosotros a algo importante, y es el primer paso para aprender a perdonar, que tú tienes que perdonar en tu corazón. No estamos hablando de un perdón público, no estamos hablando de un perdón con la otra persona. Eso no nos interesa en este punto. Aquí lo que nos interesa es que tú necesitas perdonar en tu corazón en primer lugar. Eso es lo primero que tienes que hacer, perdonar en tu corazón. Ahora, y debes perdonar en tu interior, porque es ahí precisamente donde todo comienza. Recuerda que los conflictos surgen en donde, en el corazón, pues también las amarguras y el rencor y el odio. ¿Dónde surge? Ahí. Por eso tú necesitas empezar a perdonar en donde, en tu corazón. ¿Sabe qué dice la gente? La gente dice, puede decir cosas así, frases como: te perdono, de aquí para afuera. Y aquí adentro tener todavía amargura, rencor, resentimiento, odio. Porque el perdón no es algo externo, ¿sabes? Nosotros esperamos a veces que las condiciones y el ambiente cambien para poder perdonar. ¿Cómo así? Entonces esperamos lo siguiente: que no haya conflicto para perdonar. No, yo perdono, pero cuando ya se acabe la pelea. Hay gente que piensa así. Quizás usted piensa eso. No, pues ¿cómo lo va a perdonar si seguimos peleando? Usted está esperando que el perdón venga ¿de dónde? De afuera, que las condiciones y que el ambiente cambien. Usted también puede pensar: voy a esperar que haya una intención de reconciliación en la parte que ha fallado para ahora sí perdonar. Lo condicionamos. Bueno, yo sí quiero perdonar. No, claro, yo entiendo eso del perdón, pero pues cuando haya una posibilidad. Entonces nuestro perdón está condicionado por lo que haga alguien que está afuera, y no perdonamos ¿dónde? Acá. Pero también tenemos nosotros a pensar que el perdón debe ser algo fácil y sencillo, que no debe implicarnos ninguna dificultad. Y cuando usted siente que el problema o la ofensa fue tan grande y que le toca perdonar, y perdonar, ya vamos a ver qué es dejar la cosa en blanco como si nada hubiera pasado, usted ya no ve que eso es tan fácil. Espera un momentico, pero es que me dijo esto. Es que si me hubiera dicho otra cosa yo le perdonaba eso, pero es que lo que me dijo, eso ni en esta ni en la otra vida se lo perdono. Usted espera entonces que sea fácil. Y todos nosotros fallamos en ese asunto, en el primero, en el segundo o en el tercero. O esperamos que la otra persona se arrepienta para perdonar, o esperamos que eso sea sencillo y que uno como, pues, fácil, no sentí nada. No. Ahí entonces nosotros necesitamos entender que el perdón es un asunto ¿de dónde? Del corazón, interno. Tú no tienes que estar esperando que lo externo cambie, que la otra persona, la persona que te agredió, que te ofendió, te busque y te pida perdón, te lo implore para ahora sí perdonar. No, ese no es el primer paso. Y si estás esperando eso, probablemente fracases para perdonar. Y probablemente crezca el rencor y la amargura, porque muchas veces eso que esperas no pasa. Por lo tanto, el primer paso es perdonar ¿dónde? En el corazón. Ahora, ¿qué implica eso? Vamos a pensar un poco en Dios, en nuestro Señor, y a ver qué implica perdonar en el corazón. Vamos a leer Romanos 5. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10 y vamos a tenerlos en cuenta. Vamos a ver cómo Dios nos ha perdonado. Recuerda, cuando nosotros miramos a Cristo, nosotros vemos cómo es el perdón. Sí, Él es un modelo de perdón. Y cuál es el proceso para perdonar. Él es el modelo de todo. Y mira lo que dice Romanos 5:8. Dice, y ese es un versículo que usted debe aprenderse de memoria: mas Dios muestra su amor para con nosotros, y esto es lo más importante, en que ¿qué? Cristo murió por... Y me interesa, y si usted tuviera su Biblia, usted debiera subrayar esa palabra, porque es lo más sorprendente del perdón de Dios. En que siendo aún pecadores, esa palabra siendo implica que el pecado se está cometiendo. No que el pecado se cometió en el pasado o que se cometerá, sino que se está ¿qué?
Pero Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué cosa tan sorprendente. Dios no está esperando que tú seas santo para perdonarte. Dios te perdona porque sigues en pecado. ¿Sí te das cuenta de eso? Mira el versículo 10, por favor. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, ¿quién nos reconcilió? Cristo, Dios. Y entonces el perdón de Dios no depende de algo externo. No, algunos sostienen que la salvación o el perdón de Dios está dado porque Él vio en nosotros alguna buena actitud y entonces Él dijo, yo creo que ese se va a portar bien, entonces lo perdono. Sí, yo creo que se va a portar bien. No, la realidad es que no. Dios vio que nosotros nunca nos íbamos a portar bien y aún así nos amó y nos perdonó. Mira qué maravilloso que es esto. Eso qué consuelo nos da, ¿cierto que sí? Porque no tenemos que ser perfectos para que Dios nos haya amado. Aleluya. Porque sí que imperfectos que somos, ¿cierto? Bueno, y entonces cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que uno, Dios nos perdonó aunque seguíamos pecando, así que Dios decidió perdonarte. El perdón de Dios es una decisión, no es una condición o un resultado o un efecto, es que una decisión. Una decisión que Dios tomó independientemente de tu reacción, independientemente de tu motivación, Dios decidió perdonarte. En segundo lugar, tú tienes que ver que Él nos perdonó, aunque nosotros no queríamos reconciliarnos con Él. ¿Sabes qué es lo más sorprendente del ser humano? Que habiendo pecado, siendo enemigo de Dios, Dios ofrece el sacrificio para que Él sea perdonado y a veces el hombre ni siquiera quiere aceptar ese sacrificio. Y Dios mismo se acerca y te toca, cambia tu corazón. Por eso dice la Biblia, me atrajiste, me sedujiste, con lazos humanos me trajiste a ti. Porque nosotros no queríamos, pero Dios dijo, yo te voy a perdonar y es más, te voy a acercar ¿a dónde? A mí. Qué maravilloso. Qué cosa tan sorprendente. Mira, el perdón de Dios no solamente hizo eso, sino que el perdón de Dios no fue nada sencillo y nada fácil. ¿Sabes qué tuvo que hacer Dios para perdonar? Tuvo que entregar a su Hijo, tuvo que dejar su gloria a nuestro Señor Jesús para venir a morir por nosotros. Si tú quieres aprender a perdonar, vas a también tener que dejar morir algo, tu orgullo y tu carne. Y eso se hace ¿dónde? Aquí. Acá. Así que en ese primer paso, tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Escuche esto. Tome la decisión de perdonar. Deje de pensar en que la otra persona esté bien. Deje de pensar que la otra persona lo busque. Deje de pensar en que ya no haya peleas, que no haya conflictos. No, usted perdone. Punto. ¿La ofensa fue grave? Sí, terrible, ¿no? Pero perdone, tome la decisión. Es que igual sigue todo soberbio y me la va a seguir montando. Siga, perdone, no piense en eso, perdone, porque Dios no ha pensado en todos los pecados que vas a cometer en el futuro, sino que dijo, lo voy a perdonar y ya. Así que tú tienes que tomar la decisión de perdonar. En segundo lugar, en este primer paso, tú tienes que asumir el compromiso de perdonar. Y cuando digo que es asumir el compromiso de perdonar, es que tú no vas a limitar el perdón. No vas a colocar, bueno, yo perdono si usted me dice fea, si usted me dice gorda, si usted me dice cosas así, le perdono. Pero si me hace esto, no se lo perdono. No limite el perdón. Dios ha perdonado absolutamente ¿qué? Todo. Todo. No condiciones el perdón, no lo limites. 2, en este mismo punto, no lo dilate. Bueno, yo sé que tengo que perdonar y yo ya tomé la decisión de perdonar, pero bueno, mañana, en 1 hora. No, perdone cuando, ya, inmediatamente me la hizo, pues de una vez, pum, hágalo. No se permita usted que eso avance y que eso crezca. Asuma usted ese compromiso. El tercer paso que usted tiene que hacer para perdonar en su corazón es que usted tiene que liberar a la persona
del juicio, de su juicio. ¿Cómo así? ¿Qué implica esto? Que, bueno, ya habíamos hablado de esto, pero necesito volver a repetirlo porque tienes que comprender y tiene que quedar esto claro en medio de nosotros. Es que cuando hay una ofensa, cuando hay algo que nos lastima, nuestros sentimientos inmediatamente nos llevan a un juicio, a dictar sentencia y a aplicar una condena. ¿Qué es el juicio? Usted dice, me ofendieron, me lastimaron. La sentencia me la va a pagar. La condena, le hablo mal. La condena, lo ignoro. La condena es, lo miro mal. Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el juicio que hacemos nosotros. Usted tiene que decidir liberar a la persona de su juicio. Usted no va a hacer nada, aunque la ofensa haya sido ¿qué? Grande. Ese es el perdón. Me la hizo, pero yo lo perdoné, así que no hago ¿qué? Nada. ¿Sí estoy siendo claro? Mira que hay un versículo en la Biblia que nos habla de eso, y ese es Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Dejas el juicio en manos de ¿quién? De Dios. Yo ya rehuso. No voy a juzgar, no voy a hablarle mal, aunque dan ganas, se lo merece. No lo voy a hacer. Eso tienes que tenerlo claro. Eso es perdonar. Por lo tanto, lo contrario sería que si tú dices, yo lo perdoné, pero si se le acercó, ¿qué quiere? Usted no lo perdonó bien, porque usted lo está juzgando, porque por algo respondió como, ¿qué quiere? Mire, eso empieza a meterse en nuestra vida. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero desde que estoy en estas charlas del perdón y todas esas cosas, sí que me he dado cuenta que uno sí que la embarra, Dios mío bendito, y uno sí que tiene líos con los ídolos en el corazón. Y uno creía que no era idólatra, pero ¡ay, Señor Jesús! Y uno empieza a darse cuenta, pero es que eso, bueno, a mí me está pasando, no sé si le está pasando a usted, espero que le pase. Y si no, voy a orar para que le pase, para que se arrepienta. Mire, uno empieza a darse cuenta que se levantó por allá, yo no sé, y a veces no es ni algo que le hagan a uno, sino que uno se levantó de malas pulgas, y de malas pulgas es pecado, porque ¿cómo así? ¿Usted por qué tiene que tratar mal a alguien? O ser grosero, o ser despectivo, de ninguna manera. Pero a veces usted se levanta con la pierna izquierda, ¿sí o no? Y le habla a alguien. A mí me pasa mucho en el colegio. Hola, profe, ¿cómo está? Pues bien. Entonces, digo, Señor, perdóname. Entonces he tratado de, muy bien, ¿y tú cómo estás? Pero uno sí que falla. Uno sí que se da cuenta de cosas que está haciendo mal. Y si tú crees que perdonas, pero aquel que te agredió ya te dice, oye, ¿me va a hacer un favor? Y usted por dentro piensa, toca decirle que sí, porque si no, usted no sabe perdonar. Usted no sabe perdonar, porque todavía usted está juzgando y condenando, castigando a esa persona a la cual usted se supone que ya perdonó. Hay gente que cuando dice perdonó, sí perdonó, pero se encuentra con la persona en la calle y se enferman. No, es que vi a esa persona y me dio un dolor de estómago. No, es que ya no puedo comer. Y le habló, no, es que solo con verlo. Esa persona no sabe perdonar y no ha aprendido a perdonar. ¿Dónde? En el corazón. ¿Sabes tú qué tienes que rehusar? Tienes que rehusar a que crezca el resentimiento, la amargura en tu corazón. Tienes que hacer eso real. No voy a permitir, me trató horrible o me hizo esto terrible, pero yo no voy a permitir que eso me lastime, porque si yo me dejo y me quedo pensando en eso y medito en eso, usted va a crecer el resentimiento, el odio, la amargura, y finalmente eso se va a reflejar en todas sus relaciones. Porque el problema de no perdonar no es que se quede aquí, y el problema de no perdonar no es que sea una sola persona. El problema de no perdonar es que eso afecta todo. Toda la manera en que tú te relacionas con las demás personas.
Es que hace 50 años, es que hace 20 años me hicieron eso y esa persona yo no la he podido perdonar. Bueno, eso se va a reflejar en todo lo demás. ¿Qué haces? Tienes que rehusar que la amargura crezca en ti. Y es una decisión. Entonces, mis queridos hermanos, el primer paso es perdonar. ¿Dónde? En el corazón. ¿Tiene algo que ver con la otra persona? No, es una decisión que usted toma. Una decisión en donde usted dice, no voy a pensar más en esto, voy a olvidarme de esto y voy a volver a cuentas a cero con esta persona. Pero el segundo paso, tú vas a perdonar para la reconciliación. Entonces el primer paso es yo perdono ¿en dónde? En el corazón. Pero el segundo paso tú perdonas para la reconciliación. Y quiero que mires Lucas 17, versículo 3 y versículo 4. Entonces dice así: mirad por vosotros mismos. Fíjese esa palabra, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y mira el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdónalo. El Señor Jesús está hablando de los tropiezos, igual que Mateo 18. Estos son pasajes muy cercanos, pasajes paralelos, y yo creo que se están dando en el mismo momento. Él está hablando de los tropiezos que van a venir al mundo. Está hablando de lo que va a pasar con una persona que causa tropiezos. Y está hablando de cómo yo debo reaccionar ante una persona que causa un tropiezo, que me ofende, que me agrede, que peca contra mí o que peca y que me lastima. Está hablando el Señor Jesús. Y Él lo que está enseñando aquí es cómo tú debes reaccionar. Por eso Él dice ahí en el versículo 3, mirad por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Mire usted por usted mismo. Pilas, atento acá. Dice la primera parte del versículo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. De esto vamos a hablar la próxima semana. Bueno, no sé si la próxima semana, vamos a hablar. Porque es que el siguiente paso en los conflictos es la confrontación en amor. Pero bueno, primero tenemos que abordar todo lo del perdón. Pero ya le estoy anticipando el tercer paso, es confrontar ¿en qué? En amor. Ya después miramos eso. Pero el Señor Jesús aquí lo está colocando. Pero me interesa que usted se fije en lo que sigue diciendo acá el pasaje. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y esto es lo más interesante. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué debemos hacer? Perdonarlo. Ya no está hablando el Señor Jesús de una situación en donde yo estoy en privado, solo con Él, orando. El primer paso del perdón, que es en el corazón, es un paso entre tú y Dios. Yo perdono porque estoy delante de Dios. Perdono porque estoy delante de Él. Así que no puedo guardar amargura en mi corazón, ni resentimiento, ni odio, ni guardar el perdón. No, yo no puedo guardar eso. Pero el segundo paso para perdonar bien es entre tú y el ofensor. Por eso cuando Él viene a ti y te dice me arrepiento, ¿usted qué hace? Lo perdona. Pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. El perdón en el corazón, el que hablamos en el primer punto, no necesariamente implica la reconciliación, y quiero aclarar esto. Que usted perdone en su corazón no significa necesariamente que todo va a quedar bien. ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene que querer arreglar las cosas, y a veces no es así. Usted arregla su asunto porque usted está mirando por usted mismo. Mi corazón tiene que estar bien. Yo ante Dios tengo que estar limpio, puro. Eso es lo primero. Y la otra persona, pues si quiere, perfecto. Y si no quiere, pues no podemos hacer nada más. Yo estoy en mi relación ¿con quién? Con Dios. ¿Está claro? Eso es importante entenderlo. Necesariamente el perdón en el corazón no implica la reconciliación. No implica, pero tú sí debes perdonar. Ahora, tú debes aprender a perdonar para reconciliarte.
Hay que aprender a hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, algunas personas dicen, yo perdono pero no olvido. Y lo que están queriendo decir con eso es, bueno, yo lo perdoné, pero uno, no vamos a volver a ser igual. Dos, no me voy a olvidar de lo que usted me hizo, y cada vez que usted me busque, estoy dispuesto a recordárselo. Es más, no vuelvo a confiar en usted. Eso es lo que significa el perdono pero no olvido. Eso es. Y ese perdono pero no olvido pone una traba en la relación, en restaurar las relaciones, porque es imposible volver a la normalidad si hay esa traba, si hay ese dique ahí puesto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, restaurar las relaciones no es tan sencillo cuando nosotros estamos hablando de los seres humanos, porque depende de las dos partes. Digo de los seres humanos porque con Dios es otro asunto. Pero cuando es de seres humanos, qué cosa tan complicada, porque tú tienes que perdonar primero en tu corazón, tienes que hacer lo necesario para restaurar la relación, pero estás esperando que la otra persona se arrepienta y también decida qué, organizar la relación. Y hay gente que no quiere arrepentirse, hay gente que no quiere arreglar las cosas. Por eso, en primer lugar, tú perdonas ¿dónde? En tu corazón. Pero ¿qué sucede con Dios? ¿Por qué las cosas con Dios son diferentes? Quiero que consideremos un poco unos versículos que hablan de Dios, y entonces tú vas a tener claro por qué con Él es diferente. Mira Miqueas 7, 19 y 20. Y estaba hablando el profeta y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y mira esas palabras, que perdona, pero además ¿qué hace? Olvida. Y ese es el secreto. Ya vamos a ver cómo se olvida, pero ese es el secreto. Y olvida, y sigue diciendo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No retuvo para siempre su enojo. Dice el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios al perdonarnos? Olvidó. Ahora, ese olvido no es amnesia. Escuche eso. Ese olvido no es que Dios se tomó algo allá y entonces ya no volvió a recordar. No. Ese olvido de Dios es la decisión de no meditar ni pensar en aquellos pecados para no destruir la relación. Escucha eso. Ahora mira lo que dice Isaías capítulo 43, el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire qué cosa tan sorprendente. Está diciendo Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No es amnesia, no es que, no, Dios, no, Él se olvidó, ni sabe lo que dice. No, sí. Dios es omnisciente, recuerde. ¿Él todo qué? Todo lo sabe. Así que Él recuerda, bueno, permítame usar esa palabra, recuerda, o más bien, sabe nuestros pecados, todos, pero decide no recordarlos. Aleluya. Y hay un versículo más que quiero que revisemos. Es Jeremías capítulo 33. Espérese, me ubico acá. Y estaba hablando el profeta Jeremías del nuevo pacto. O es el capítulo 31. Ya les digo exactamente. Y mire cómo Dios no solamente ha decidido olvidar, sino que hace algo todavía maravilloso. Él ha decidido cambiar nuestro corazón. Dice el versículo 27 de Jeremías 31. Fíjese, voy a leer aquí rápidamente esto, pero usted fíjese lo que ha hecho Dios. Entonces, primero borró las rebeliones. Dice, no me acordaré de ellas. Dice que las sepultó en lo profundo de ¿qué?
de la tierra y los tiró a lo profundo del mar. Pero en Jeremías 31, versículo 27 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Versículo 29, en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Él está hablando de lo que va a ser en un futuro. Él está hablando de la anticipación de la liberación de Babilonia. Dice: yo los castigué a todos ustedes, pero vendrán tiempos en que volverán ustedes ¿a dónde? A la tierra que yo les di, y estarán allá. Y ya no juzgaré a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Versículo 31. Aquí vienen días, y esto es lo más interesante. Dice Jehová: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y mire lo maravilloso: daré mi ley ¿en dónde? ¿En dónde? Y la escribiré ¿en dónde? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Sabes qué está diciendo este pasaje? Que Dios perdonó nuestro pecado, lo tiró al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos, pero además no nos dejó en la posición: yo ya hice todo, ahora depende de usted. No, Dios dice: pondré mi ley ¿dónde? En su mente, y la escribiré ¿en dónde? En su. Dios no solamente perdonó Él en su corazón, sino que hizo todo para restaurar la relación con nosotros, incluso meterse en nuestra mente y en nuestro corazón para cambiarnos. Amén. Aleluya. Si tú logras entender esto, vas a entender hasta dónde tienes que llegar en el perdón. Porque es muy fácil decir que el perdón relacional, es que así se llama, el perdón que implica restaurar la relación, pues depende de la otra persona. Entonces, pues yo ya perdoné mi corazón, pero si la otra persona no quiere, no, es muy fácil hacerlo así. Dios pudo haber dicho, y mire esto: yo ya envié a Cristo, a mi Hijo, a morir por todos los pecados. Bueno, ya está ahí, el que quiera que venga y se arrepienta. No lo hizo así. Jeremías 31 echa por tierra eso, porque Jeremías 31 dice: yo escribiré mi ley ¿en dónde? En sus mentes y en sus corazones, porque el hombre por sí mismo no quiere reconciliarse con Dios. Usted le puede ofrecer al hombre el camino de salvación y lo pueden tratar mal, lo pueden escupir, se pueden burlar, porque el hombre no quiere reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Por eso Dios dijo: bueno, voy a hacer algo más, yo mismo los voy a cambiar, yo mismo los voy a transformar y haré de ellos lo que tienen que ser. Aleluya. Por eso somos salvos. Por eso Romanos 8 dice que no nos perderemos de su mano. Dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Es que estamos en su mano y nadie nos va a apartar de él. Eso implica para el perdón lo siguiente: que así como Dios, que no ofendió, perdonó, así como Dios, que no ofendió, decidió olvidar, tú necesitas hacerlo. Entonces, lo primero, debes olvidar la ofensa contra ti. Debes olvidar. ¿Qué es olvidar? ¿Que nunca se va a acordar? No, sí se va a acordar, porque las heridas quedan ahí. Pero usted va a tomar la decisión de: uno, no voy a pasarme el tiempo meditando en esto que me hicieron. No lo voy a hacer, porque en tanto usted más medite, más dolor le va a hacer, más daño le va a causar. Usted va a tomar esa decisión. Usted no se va a hacer preguntas: ¿pero por qué tenía que hacerme eso? ¿Pero por qué tenía? No, si usted se hace esas preguntas, usted va a estar recordando para dañar y lastimar su corazón aquello que le hicieron. Así que, o sea que, pastor, ¿no busco respuestas? No,
Mejor no. O bueno, sí, hay una respuesta. Todos pecamos. ¿Ya? ¿Para qué más respuesta quiere? Y esa persona que lo ofendió es un pecador. Así que ¿qué más respuesta quiere? No hay más respuesta que eso. ¿Ya? Entre usted más busque y hurgue por allá, más va a lastimar su corazón. Usted entonces dice, voy a olvidar esto. Voy a rehusar pensar en eso. 2. Usted va a obligarse a de ninguna manera hablar con otras personas de lo que le hicieron. ¿Me está escuchando? Porque usted puede decir, yo lo perdono, pero usted va y se encuentra con su mamá o con sus amigas. No, ¿y cómo está? No te imaginas. No. ¿Y qué pasó, amiga? No, es que mira, me hizo y me dijo, y todavía el desgraciado, etc. Hacer eso es recordar. Hacer eso es juzgar. Y es no perdonar. ¿Estoy diciendo claro? Usted dice, nada, no pasó nada y nadie tiene que enterarse. ¿Listo? 3, usted va a rehusar, evitar eso, usar eso, esa ofensa en contra del otro. ¿Cómo así? ¿Se acuerda que yo a usted le perdoné hace 15 años? ¿O siempre usted con lo mismo? Porque es que el que perdona no dice siempre, porque es que hoy es la primera vez que te fallé. Y las anteriores, usted ya me las perdonó, ¿no se supone? Pero como no sabemos perdonar, entonces tenemos cuenta, ¿no? Siempre el mismo cuento, con usted la misma vaina toda la vida. Eso es no perdonar. Imagínense, yo siempre les pongo esa ilustración, imagínense que Dios nos cogiera así. Hoy hablamos en la clase 101. Y en la clase 101 pensamos en esos versículos que hablan de practicar el pecado. Y yo les decía, mire, eso de practicar el pecado, vivir en el pecado, realmente nosotros somos gente que vivimos en el pecado. Que no somos esclavos del pecado, pero somos gente que vivimos en el pecado. ¿Y por qué? Piense en el mal genio. ¿Usted cada cuánto se pone mal genio? Yo quisiera que alguien levantara aquí la mano. Yo me pongo de mal genio, pastor, como una vez cada 3 años. Porque yo quisiera que me contara el secreto. Pero la verdad es que nosotros no, una vez cada 3 años no. En el día hasta 7, 8, 10, 20 veces. Y si nosotros pensamos en eso, nosotros vivimos en un pecado que es la ira descontrolada. Terrible. Terrible. Y Dios no te está diciendo otra vez con lo mismo y usted pidiéndome perdón. Así sería bueno que hubiera como esa sensación de conciencia del Espíritu Santo diciéndole a uno, otra vez van 1 millón, 1 billón o 1 trillón de trillones de no sé qué, de pecados, el mismo, siempre el mismo, y no cambias. ¿Qué hacemos contigo? Porque así somos nosotros. Nosotros sí estamos echando en cara, usted lo mismo siempre, qué vaina, usted, no, usted rehúse, si quiere tener una buena relación, usar eso que hizo la persona en contra de ella. Amén. Y 4, decida imitar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Usted perdona por decisión en su corazón, acá, pero usted perdona para la reconciliación, así que usted hace lo necesario para que las cosas se arreglen. Lo necesario. ¿Sabe qué pensaba? Cuando yo pienso en esto, es una exigencia tremenda esto que vemos en la Biblia, pero a eso estamos llamados y que Dios nos ayude. ¿Sabes? En 2 Corintios el apóstol Pablo dice que nosotros somos como embajadores de Dios, ¿sí? Que le rogamos al mundo, reconcíliense con él. Así dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, pero en el capítulo 4. Y es interesante pensar un poco en esa perspectiva de Dios rogando para que los hombres se reconcilien con él. ¿Usted cree que Dios, que es el santo, que nunca se equivocó, el perfecto, debiera rogar? ¿Debiera? ¿Sí o no? La respuesta es lógica. Pues no. Pero Dios dice, y nos manda a nosotros los predicadores, y te manda a ti cuando evangelizas a alguien, como una persona que está rogando en nombre de Él que los hombres se reconcilien. Por lo tanto, imitar a Dios es perdonar en el corazón,
No interesa si la otra persona quiere arreglar o no arreglar, yo lo perdono. Y 2, hacer todo lo posible para que la relación se arregle. Todo lo posible que esté en tus manos. Como no somos Dios, no nos podemos meter en el corazón de la otra persona y cambiarla para que, pues, no. Pero tú haces todo lo posible hacerlo para que la relación se arregle. Eso es perdonar. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Es fácil? Pues sí y no. Sí, porque claro, si Dios nos ayuda, amén. Y no, porque si usted lo hace en su carne, créame que va a decir que esas predicaciones, eso no, eso lo viven, son como ángeles. Pero en Dios podemos, amén. Mira, cuando tú consideras lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por ti, tú tienes un gran motivo para perdonar. Dios me ha perdonado todo, ¿yo por qué no perdono? Cuando tú te das cuenta que las ofensas que cometen contra ti no son ni la pequeñísima parte de lo que nosotros le hemos hecho a Dios, tú dices, ¿yo de qué me ofendo? Y aún que el pecado que cometan contra ti sea tan grande, tú tienes todavía motivos para perdonar, porque aún Cristo murió por tus pecados, para que tú fueras perdonado. Entonces, hermanos, hay que perdonar. Primero, en el corazón. Segundo, para restaurar la relación. Obligatorio en el corazón. Obligatorio. Lo segundo, tú lo intentas hasta donde más se pueda. Si la persona se reconcilia, amén, qué bendición. Si no, pues no se pudo hacer más, pero tú lo intentas. Amén. Así es. Póngase en pie, por favor. Bueno, ya vamos empezando a encontrar soluciones, ¿cierto que sí? A los problemas. Perdonar. Perdonar. Ahora usted entonces va a empezar a practicar esto. ¿Qué tiene que hacer esta semana? Ahorita cuando salga y alguien le haga algo, uy, lo perdono ya. Y si le dicen, ¿te pasó algo? No, nada. Tranquilo. Pero no le va a decir, nada. No le va a decir así porque no está perdonando. Usted le va a decir, nada. No, pues no te preocupes. No, pero yo sentí que hay algo mal. Pues sí, esto en realidad, eso que hiciste es ofensivo, pero no te preocupes, yo no tengo líos. Practíquelo. Y poco a poco usted va a aprender a perdonar y va a ser entrenado en eso. Una persona que perdona. Finalmente el perdón es amor. Porque cuando tú amas, perdonas. Si no amas, no perdonas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque definitivamente en ti tenemos la salida a tantas cosas. Señor, ayúdanos a ser personas que puedan perdonar, que perdonen como debe ser, en el corazón, sin guardar resentimientos, sin guardar amarguras. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos también a ir más allá, a buscar la reconciliación. Que el orgullo no nos impida actuar hasta donde tenemos que actuar. Que la soberbia, Padre Celestial, no nos impida hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, por favor. Por favor, Padre, te lo pedimos. Yo oro por cada uno de los que esta mañana está acá. Oro para que tú les ayudes a perdonar. Hay gente que ha sido lastimada. Muchos han sido ofendidos, agredidos de alguna manera. Que te pido que tú les ayudes a perdonar en su corazón. Y si de alguna manera ellos pueden restaurar la relación, dale sabiduría para que lo hagan. Pero ayúdanos, Señor. Queremos ser hijos tuyos, queremos imitarte a ti, Padre Celestial. Así que ayúdanos, Señor. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.